Y vimos que la glucosa la utilizamos por vía de glucólisis y por la vía de la pentosa fosfato. En la glucólisis vamos a obtener energía y algunos metabolitos en caso que lo requiera la célula. Por ejemplo, para la síntesis de algunos aminoácidos, cuando hablamos principalmente en el ciclo de Krebs. Aquí sí va el ciclo. Y la vía de la pentosa fosfato es para obtener principalmente lo que llamamos nosotros poder reductor. Y la ribosa. Pero sabemos que alternativamente esta ribosa nos puede generar a nosotros la acumulación de las concentraciones de ribosa, nos puede servir para generar metabolitos que van hacia la glucólisis o a la generación de más NADPH. ¿Ok? Este proceso de obtener glucosa a partir del glucógeno almacenado era lo que le llamábamos nosotros ¿gluco qué? Glucogenólisis. Muy bien. Muy bien. Glucogenólisis. Entonces, de todo el metabolismo de los carbohidratos, hemos visto cómo a partir del glucógeno y del almidón y la sacarosa, a través de la vía digestiva, podíamos obtener glucosa. Y también a partir del glucógeno interno, lo que llamamos endógeno, podíamos obtener a través del proceso de glucogenólisis también moléculas de glucosa. Vimos que este proceso de glucogenólisis ocurría de una forma general igual en hígado que en músculo, sin embargo había algunas diferencias que me garantizaban que en hígado iba a generar glucosa libre y mientras tanto en el músculo iba a generar una glucosa 6-fosfato que la iba a seguir utilizando para la glucólisis. Ya la glucólisis nosotros la vimos en el metabolismo intermedio y ahorita dimos una vueltita. La única pregunta que hice, y es importante que ustedes se la hagan y la respondan, es durante la glucólisis, ¿dónde tengo los procesos de oxidación? ¿Cuáles son las moléculas que se oxidan? ¿Y dónde genera ATP? Y eso lo pregunté en la de metabolismo intermedio. A partir de qué molécula se generaba ATP directamente. Ok, ¿qué vamos a ver nosotros ahora? Vamos a ver dos procesos. Gluconeogénesis, que es cómo tenemos nosotros, cómo podemos sintetizar glucosa a partir de otros metabolitos que llamamos no glucosídicos y cómo podemos sintetizar o almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Cómo sintetizamos glucógeno a partir de la glucosa cuando estamos en presencia de un exceso de glucosa que viene por vía digestiva. Fíjense, es algo importante. Nosotros, el cuerpo controla los niveles de glucosa en sangre y debemos tener lo que llamamos nosotros unos niveles basales de glucosa. Cuando nosotros nos alimentamos, obviamente que los niveles de glucosa en sangre van a incrementar y durante ese proceso de incremento de glucosa, el cuerpo reacciona, el páncreas reconoce esas altas concentraciones de glucosa y entonces fabrica insulina y la libera. No he dicho la libera, porque la tiene fabricada allí en forma de unos granulitos y simplemente de granulos, perdón, y la va a liberar. Esa insulina va a inducir el proceso metabólico de toda esa glucosa a partir de dos vías. Ella va a activar la glucólisis y si hay exceso de azúcar también va a activar la glucogénesis. Es decir, si tengo exceso de glucosa, yo voy a fabricar glucógeno. Voy a aprovechar esa glucosa que tengo en exceso y la voy a almacenar, porque en algún momento determinado la voy a
Entonces, cuando yo tengo niveles elevados de glucosa que vienen por vía digestiva, es decir, de forma exógena, yo voy a inducir al páncreas a liberar la insulina. Y la insulina entonces va a activar dos procesos, glucólisis y va también glucogénesis, me va a activar la glucogénesis. Si yo utilizo la glucosa por glucólisis, la voy a gastar. Si la hago la glucólisis completa, voy a generar CO2 y agua y energía. Y con la glucogénesis, yo voy a fabricar glucógeno. Un momento. Y aquí voy a generar CO2, agua y energía en forma de ATP. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que los niveles de glucosa, luego que esto pasa, los niveles de glucosa van a bajar. Y se pueden estabilizar por un tiempo, van a bajar. Pero si yo paso mucho tiempo sin introducirme al cuerpo por vía digestiva más glucosa, estas concentraciones van a bajar. ¿Por qué? Porque mis funciones básicas, sin que yo esté corriendo, ni que esté hablando, ni que esté caminando, mis funciones básicas, que es el corazón lata, mi sistema nervioso sigue funcionando, porque mi sistema nervioso sigue detectando el entorno y genera una respuesta en función a ese entorno. Necesito respirar, mi corazón late, el pechito se mueve para que esos pulmones puedan inhalar oxígeno. Entonces yo sigo gastando energía. Entonces al seguir gastando energía, al seguir utilizando energía, entonces los niveles de glucosa van a bajar mucho. ¿Quién detecta esto? El páncreas lo sigue detectando. El páncreas detecta los niveles de glucosa. Entonces, si hay elevadas concentraciones de glucosa, ella genera insulina. ¿Quién lo detecta? Las células beta del páncreas. ¿Ok? Llamamos células beta. Ahora hay las células que son las células alfa del páncreas, que cuando las concentraciones están muy bajas, el mismo páncreas, a través de sus células alfa, entonces va a generar una hormona distinta. Y esa hormona, ¿cuál es? El glucagón. ¿Qué va a hacer este glucagón? Este glucagón, todo lo contrario que la insulina, el glucagón va a activar primero, lo que va a activar primero va a ser la glucogenólisis. ¿Qué va a pasar con la glucogenólisis? El hígado va a liberar glucosa y va a estabilizar las concentraciones que hay en sangre. ¿Dónde va a activar entonces la glucogenólisis? Va a ser en hígado, que va a liberar glucosa y va a intentar estabilizar los niveles de sangre. Y también a nivel muscular, yo tengo que tener una activación de la glucogenólisis, pero esa activación muscular no la va a hacer el glucagón, porque las células de los músculos no tienen receptores para el glucagón. Tienen, pero muy poquito. Los músculos obedecen a la adrenalina. Entonces, cuando los niveles de glucosa en sangre están muy bajos, no es a través del glucagón, sino a través de la adrenalina. Yo voy a colocar esto en otro color. También voy a tener una activación de la glucogenólisis, pero no es, fíjense, estoy bypaseando.
libera la noradrenalina y la adrenalina. Ella va a actuar vía músculo para activar la glucogenólisis. Eso no es una manera, o sea, la adrenalina no viene siendo como una reacción, o sea, se genera a partir de un aviso, vamos a decirlo así, del sistema nervioso. O sea, necesitamos energía porque está pasando algo, pero no sé dónde se... Ok, tienes dos formas. Tienes una de las formas de generarla es a nivel del sistema nervioso. Pero hay una forma metabólica también. ¿Quién la produce? Entonces me tiene que responder las dos cosas. Porque se activan bajo dos circunstancias distintas. Las dos bajo la necesidad de glucosa. ¿Ok? Y la respuesta va a ser popular. ¿Quién la genera? Ya tú estás diciendo una. Hay una que genera el sistema nervioso. ¿Quién genera la otra? Ok. Luego que se ha activado la glucogenólisis, yo debo normalizar los niveles de glucosa que tengo en sangre. Los músculos están trabajando por un lado y por el otro está el hígado tratando de regular las concentraciones que hay en sangre. Bueno, pero resulta que, bueno, yo tengo que estudiar bioquímica, tengo los recuperativos, no tengo chance de levantarme a preparar comida. Sigo sin comer, mi cerebro gasta mucha glucosa. Se terminó la glucosa y apelan los cuerpos cetónicos y bajan las concentraciones de glucosa en sangre. Entonces se activa también a través del glutagón otro proceso, que es el proceso, esto se activa en hígado y en riñón, se va a activar la gluconeogénesis. Profe, ¿no son las glándulas adrenales? ¿Será? ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿verdad? Ya le resolví la pregunta del trabajo que iba a mandar. Ok. No, pero lo que tienen que decir es cómo responden las glándulas adrenales. ¿Okay? Sí. Tienen que decirme cómo responden, porque cómo lo hace el sistema nervioso y cómo lo hacen las células adrenales. ¿Qué se activa? ¿Por qué produce? Ok. Entonces, nosotros ahorita nos vamos a dedicar a cómo trata de regular nuestro sistema desde el punto de vista metabólico a través de la glucogenólisis, ya la vimos. A través de la gluconeogénesis tratamos de regular niveles de azúcar en sangre. Ya vimos qué ocurría a través de la glucogenólisis, cómo liberaba el hígado y cómo liberaba dentro de las células, dentro de los miocitos, las células musculares para poder generar energía. ¿Qué vamos a ver nosotros ahora? Cómo producimos esa glucosa que necesitamos a través de la gluconeogénesis, buscando regular las concentraciones de glucosa en sangre. Y ya luego nos vamos a meter de qué manera entonces almacenamos nosotros el glucógeno para tener nuestra reserva allí. Ok. Dios mío, puso Voy a poco borrar ya. aquí. La gluconeogénesis es un proceso muy similar a la glucólisis. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros vimos la glucólisis, vimos que había unas reacciones que liberaban mucha energía. La mayoría de las reacciones de la glucólisis son reversibles. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la catálisis enzimática decíamos que las enzimas muchas veces podían, vamos a decir, catalizar el proceso de catálisis, lo podían hacer al derecho y al revés. Que solamente no se le podía devolver esa reacción cuando la energía que se perdía en esa reacción era muy elevada. Pero que de ejemplo, las enzimas, dependiendo de la concentración o del equilibrio que tuviera yo entre producto y reactante, la enzima podía hacer la reacción al derecho o al revés. ¿Qué significa cuando yo tengo que respondía a eso? Si tengo una cantidad del producto de la reacción muy elevada, yo o freno la reacción, la enzima o frena la reacción o puede devolverse la reacción. Si yo tengo un equilibrio
fosfoenol simplemente lo que voy a mantener es constante la velocidad en la medida que yo me vaya consumiendo el producto, en la medida que la enzima va a ir trabajando. Pero en las reacciones que son muy exergónicas, que hay mucha pérdida de energía, es muy difícil devolverse, porque entonces tendría que consumir mucho ATP para ella poder devolverse. Adelante. Entonces, durante la gluconeogénesis, fíjense que el proceso de la glucólisis, ¿qué me generaba? Desde la glucólisis yo iba a generar piruvato. El proceso de la gluconeogénesis, ¿qué hace? Toma el piruvato y lo utiliza, obviamente 2 moléculas de piruvato, lo utiliza para volver a generar la glucosa. Pero las reacciones que son muy exergónicas, como ella no puede hacerla con la misma enzima de reverso, se vale de otras enzimas para poder realizar y otro mecanismo. Y es en el caso para formar desde el piruvato el fosfoenol piruvato, sería la primera reacción, es la última de la glucólisis, pero sería la primera de la gluconeogénesis. Pero es la última de la glucólisis, la formación del piruvato a partir del fosfoenol piruvato. Ahí nosotros era una de las reacciones que generaba ATP a nivel de sustrato. ¿Qué va a ocurrir? Que la reacción inversa, fíjense, si aquí se generó ATP, quiere decir que es una reacción de energía, de muy alta energía. Entonces, para ella poder devolverse, hace lo que llamo yo un bypass, hace un bypasseo, utiliza otros 2 procesos, otras 2 enzimas para poder llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque el recorrido energético es elevado. Para el resto de las reacciones son las mismas enzimas, las mismas que van a realizar la reacción en el sentido inverso. Pero aquí vuelve a ocurrir 2 procesos de bypasseo de reacción o de generar una reacción alterna. ¿Por qué? Porque requiero de cantidad de energía. Estas reacciones van a ser prácticamente 4. 2 reacciones que voy a tener para pasar el piruvato al fosfoenol piruvato, y las otras reacciones que voy a tener involucradas es lo primero que teníamos nosotros, que era la fosforilación de la glucosa. Aquí lo que vamos a hacer prácticamente es desfosforilar. Si aquí utilizamos quinasas para fosforilar, aquí para desfosforilar lo que vamos a utilizar son fosfatasas. ¿Ok? Lo mismo, pero escrito de otra manera. Aquí tengo yo el proceso de glucólisis. Vengo desde la glucosa, obtengo la fructosa 1,6-bifosfato, viene la aldolasa, rompe, me genera el gliceraldehído y la dihidroxicetona. Esa dihidroxicetona isomeriza el gliceraldehído también, y luego se me va a formar el glicerato. Luego ese glicerato, que es bifosfoglicerato, pierde un grupo fosfato y me forma el glicerato. Y de allí, entonces, me va a generar el fosfoenol piruvato. Ese fosfoenol piruvato me tiene que generar a mí, en el proceso de la glucólisis, mi famoso piruvato. Pero para yo poder pasar desde piruvato hasta fosfoenol piruvato, uso una vía alterna. Cuando yo voy desde el fosfoenol piruvato para formar el piruvato, como pueden darse cuenta en el nombrecito, libero un grupo fosfato y genero ATP en el camino y voy a formar piruvato. Y además la forma enólica pasa a forma ácida. Este proceso ocurría prácticamente en un solo paso. Aquí, cuando yo voy a pasar desde el piruvato al fosfoenol piruvato, hago 2 procesos. Primero, carboxilo y luego de carboxilo al piruvato para que pueda pasar al fosfoenol piruvato. ¿Por qué
Porque una vez que el piruvato está dentro de la mitocondria, para poderlo sacar, yo necesito transformarlo, porque la membrana, una vez, vamos a ver en una reacción, una vez que el piruvato ha formado oxalacetato, ese oxalacetato lo puede pasar desde la mitocondria hasta afuera. Y para poder generar este proceso a la inversa, tiene que estar en citoplasma. Entonces, hay un bypasseo de oxalacetato a malato, luego de malato otra vez a oxalacetato, para que pueda generar el fosfonolpiruvato. Pero cada una de estas reacciones la vamos a ver despacio. ¿Qué vamos a ver en detalle nosotros? Las reacciones que son bypaseadas, porque las otras las conocemos por glucólisis. Es decir, las 4 reacciones que vimos inicialmente. ¿Cuáles son las reacciones que vamos a ver nosotros? Carboxilación y decarboxilación del piruvato, y luego vamos a decir la pérdida de los glucofosfatos de la fructosa bifosfato hacia glucosa. ¿Ok? Este piruvato, a través de una enzima que va a incorporar un dióxido de carbono, es una carboxilasa, va a formar, a partir del CO2 y del piruvato, me va a formar el oxalacetato. El oxalacetato es la misma molécula del piruvato, solo que tiene un carbono más. Este oxalacetato no puede atravesar la membrana de la mitocondria y entonces va a pasar aquí no está el bypasseo. Él tiene que pasar a malato. A través de una malato de deshidrogenasa, él pasa a malato para poder cruzar la membrana. Luego pasa otra vez a oxalacetato y ese oxalacetato es transformado a fosfoenolpiruvato a través de una carboxiquinasa. Como su nombre lo dice, es una quinasa, lo que hace es transferir un grupo fosfato al oxalacetato para entonces transformarlo en el fosfoenolpiruvato. Yo creí que yo tenía la reacción del bypasseo aquí del oxalacetato a malato. Ok, aquí yo tengo la incorporación del CO2. Aquí, ¿qué pasa con el CO2? Los que están viendo la pizarra. Y acabo de decir que íbamos a ver 2 reacciones, una de carboxilación y una de decarboxilación. Aquí voy a perder otra molécula de CO2. Me va a quedar igualmente mi piruvato. Acuérdense que el piruvato tiene 3 carbonos. Y queda formado entonces el fosfoenolpiruvato. La reacción de la carboxilación lo realizo a través de una carboxiquinasa, piruvato carboxilasa, y la decarboxilación a través de la carboxiquinasa. La quinasa lo que hace es incorporar un grupo fosfato a partir del GTP para formar el fosfoenolpiruvato. Ya les hice una pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta. ¿Cuál es la finalidad de esta reacción? El piruvato. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la finalidad de carboxilar en esta reacción? Es decir, ¿cuál es la finalidad de formar el oxalacetato a partir del piruvato? Vamos a ver si lo ven. Aquí lo deberían de ver. ¿Qué necesito yo para formar el fosfoenolpiruvato? El fósforo. El grupo fosfato, perdón. Ok. Estoy incorporando un grupo fosfato, pero aquí, a este nivel. Pero aquí yo incorporé algo que voy a necesitar tener aquí, que es
Lo dije en la reacción derecha. Ok, fíjense, nosotros estamos diciendo que el piruvato va a ser en la gluconeogénesis. El piruvato es el precursor, va a ser el precursor de la glucosa por proceso de gluconeogénesis. Pero ese piruvato, yo puedo tener disponible piruvato en el sistema, pero también lo puedo obtener de varias formas. Y ya nosotros lo habíamos mencionado. Nosotros lo podemos obtener a partir del ácido láctico. Acuérdense que nosotros generamos ácido láctico ¿en qué condiciones? La fermentación. En la fermentación. Muy bien. Nosotros podemos generar ácido láctico en tejido muscular cuando tenemos una actividad anaeróbica, pero también, por ejemplo, los glóbulos rojos, los eritrocitos, ellos no tienen mitocondria. Entonces, la forma de ellos obtener energía es a través de la fermentación. Entonces, ellos están liberando constantemente ácido láctico. Ese ácido láctico viaja hasta el hígado y en el hígado, a través de una deshidrogenasa, de la lactato deshidrogenasa, me va a generar nuevamente piruvato. Yo puedo generar en músculo y también en los eritrocitos voy a generar ácido láctico. Pero el músculo no tiene la capacidad, no tiene la lactato deshidrogenasa, los eritrocitos no tienen lactato deshidrogenasa, quien tiene lactato deshidrogenasa es el hígado. Ese lactato se va vía sanguínea hacia el hígado y a través entonces de la lactato deshidrogenasa lo convierte en piruvato. Y así obtenemos piruvato que vamos a utilizar para generar glucosa. Al eritrocito lo que le interesa es tener glucosa. Entonces, como él está liberando lactato, el hígado simplemente le transforma ese lactato en glucosa y devuelve a sangre la glucosa. Primero genera piruvato y luego se va a abrir gluconeogénesis. Decíamos que la gluconeogénesis ocurría en hígado y en riñón. Igualmente ocurre en el músculo. Si el músculo tiene un trabajo anaeróbico, ¿qué va a necesitar él? Él esa glucosa, ese piruvato que está generando, no lo, ¿cómo se llama? No lo puede seguir utilizando, porque no tiene oxígeno. No se va a ir en vía transportadora de electrones y me va a generar el ciclo de Krebs. Para el ciclo de Krebs. Cuando no hay oxígeno, el ciclo de Krebs se detiene. Entonces hay acumulación de piruvato en el músculo, sale vía sanguínea y se va hacia el hígado para generar glucosa. El músculo lo vuelve a utilizar, ¿por qué? Porque con la glucólisis él puede generar por lo menos 2 ATP y un NADH. Aunque ese NADH, vamos a decir que de forma indirecta no lo puedo utilizar porque está bloqueada la cadena transportadora de electrones, pero ese NADH se consume cuando pasa el piruvato cuando pasa el lactato a piruvato. Porque ¿qué hace la piruvato deshidrogenasa? Le incorpora, reduce el ácido láctico hacia piruvato. ¿Ok? Lo que hace es reducir. Entonces yo voy a obtener piruvato a través del ciclo de Cori o a través del ácido láctico, que es lo mismo que el lactato, ácido láctico. Y también lo podemos obtener a partir de algunos aminoácidos, como por ejemplo la alanina, de la cual lo tenemos rápidamente por una reacción de transaminación. Alanina. Ok. En muchos casos, cuando se nos ha agotado la glucosa, nosotros podemos utilizar la proteína como fuente de energía. Tenemos dos formas de adquirir proteínas, una
se degradan proteínas. Y cuando se degradan las proteínas, lo que estamos teniendo es aminoácidos. Esos aminoácidos los podemos utilizar también para sintetizar glucosa. Una de ellos, y es quizás la que más utiliza la célula, es la alanina. ¿Por qué? Porque simplemente con un proceso de transaminación se le quita el grupo amino, ella se convierte en piruvato. O sea, es la misma molécula del piruvato, pero con amonio. Al quitarle el grupo amino, se convierte en piruvato. Entonces, a través del proceso de transaminación, simplemente lo que hacemos es incorporar, convertirla en piruvato. Ok. En estos procesos de transaminación, nosotros cuando damos proteína, lo van a ver un poquito más claro, el músculo tiende a degradarse la proteína cuando falta, por eso es tan importante cuando la gente está haciendo masita muscular, no pasar por periodos de inanición tan prolongados, porque empiezan a consumirse las proteínas para generar energía. ¿Por qué? Porque se utiliza el esqueleto carbonado a la proteína, se le libera la proteína, se liberan los aminoácidos y a esos aminoácidos se le quita el grupo amino y lo que nos queda de puro carbono lo metemos dentro del ciclo de Krebs y a través del ciclo de Krebs generamos energía. Entonces, la que más utilizamos en este proceso es la alanina, pero en este caso nosotros estamos necesitando la formación de piruvato para generar glucosa. Vamos a ver más adelante, lo que les estoy diciendo es que estos aminoácidos yo los puedo utilizar para generar piruvato, que me va a generar glucosa, o yo lo puedo utilizar directamente e incorporarlo en el ciclo de Krebs. Pero esto lo vamos a ver nosotros en metabolismo de proteínas. Ahorita, ¿qué me interesa a mí? Decirles que la manera más sencilla que yo puedo producir piruvato a partir de los aminoácidos es utilizando la alanina por un proceso de transaminación. Le quito el grupo amino y lo convierto nuevamente en piruvato. El piruvato en hígado se convierte en glucosa, vuelve la glucosa a nuestro músculo para generar energía. ¿Qué voy a obtener yo aquí en el músculo? En el músculo voy a seguir obteniendo piruvato a partir de la glucosa y a partir de las proteínas. Yo voy a tener la formación de la alanina y esa alanina por desaminación que va a ocurrir aquí se me va a ir entonces a transformar en piruvato. ¿Ok? Esta fracción de aquí, que es como proceso yo para generar la alanina, lo vamos a ver nosotros en metabolismo de proteínas. Lo que me interesa ahorita es que ustedes sepan que cuando tengo carencia de azúcar, utilizo la proteína, libero entonces alanina y utilizo esa alanina en el hígado para generar piruvato. ¿Ok? La gluconeogénesis, además de utilizar al piruvato como precursor, también puede utilizar al glicerol. ¿De dónde obtenemos nosotros glicerol? Nosotros obtenemos glicerol del metabolismo de los ácidos grasos. Específicamente del triacilglicerol. Lo que llamamos triglicéridos, pues. Lo que nosotros almacenamos en nuestros adipocitos son triglicéridos. Entonces, cuando tenemos bajas concentraciones de azúcar en sangre, vamos hacia los adipocitos y extraemos nuestros ácidos grasos. Cuando veamos metabolismo de lípidos, es muy bonito, vamos a obtener energía también a través de los lípidos. Entonces, ¿qué hacemos? El ácido graso, ¿qué es? Es una molécula de glicerol. El glicerol es un azúcar cortico al que unimos 3 ácidos grasos. Entonces, ¿qué hace el adipocito cuando no hay casi azúcar? Se activa la degradación del triacilglicerol y lo primero que hace es cortar la reacción, el enlace que hay entre el glicerol y los ácidos grasos.
y me va a dejar 3 ácidos grasos por un lado a través de los cuales puedo obtener energía y me va a dejar el glicerol solito. Ese glicerol solito, a través de una quinasa, puede entonces entrar al proceso de glucólisis. ¿De qué manera? A través de una glicerolquinasa, él es fosforilado y luego que es fosforilado y me forma el glicerol 3-fosfato, él puede formarme la dihidroxiacetona. Y acuérdense que esa dihidroxiacetona isomeriza hacia gliceraldehído 3-fosfato. Así que glicerol. Voy a repetir. El glicerol que estoy generando por degradación de los ácidos grasos, lo estoy liberando, me queda solito a través de una glicerolquinasa fosforilado. Es como una manera de activarlo. Una vez que está fosforilado, que me forma el glicerol 3-fosfato, es reducido, es oxidado, y al oxidarse me va a formar la dihidroxiacetona. Esa dihidroxiacetona, acuérdense que isomeriza con el gliceraldehído y me va a formar el gliceraldehído 3-fosfato que utilizamos para seguir con la glucólisis. Ese gliceraldehído 3-fosfato es el primero que se oxida para generar el primero NADH, que fue la pregunta que le hice hace ratito, y no supieron. Y sigue el proceso para formar el fosforolpiruvato y el piruvato, que me va a llevar, en tal caso, o a seguir generando energía o a través de, o me va a sintetizar más glucosa. Pero en este caso, si necesito sintetizar glucosa, porque está en hígado, que ya lo que va a regular glucosa en sangre, lo que va a hacer es utilizado para generar glucosa a través de la gluconeogénesis. Fíjense todas las alternativas que tiene la célula. Escucho respiraciones profundas. Ok, existen varios tipos de aminoácidos, la glicina, la serina, la alanina ya vimos, la cisteína, que pueden generar por diversas rutas metabólicas piruvato. ¿Ok? Y este piruvato lo vamos a utilizar entonces para irse hacia la gluconeogénesis. Entonces ya sabemos que podemos tener gluconeogénesis a partir del piruvato y a partir del glicerol, que el piruvato lo puedo obtener por aminoácidos y lo puedo obtener también a partir del ácido láctico. Yo me estoy devolviendo. Pareciera. No, está repetido. Okay. Está repetido. Entonces teníamos aquí que luego que obteníamos el piruvato, entonces lo transformamos en fosfonolpiruvato. Primero a través de un proceso de carboxilación y luego a través de una decarboxilación. Yo les preguntaba por qué era importante esta reacción. El del oxalacetato dice ahí, ese no es el del ciclo de Krebs. Sí, es el mismo del ciclo de Krebs. Este oxalacetato es el mismito del ciclo de Krebs. Pero aquí lo vamos a decarboxilar para que me genere el fosfonolpiruvato. Pero esta reacción tiene una finalidad. Eso es lo que no saben. Eso es lo que le preguntaba. Pero usted con inteligencia artificial eso es fácil, pero búsquenlo y apréndanse. Ok, las otras dos reacciones que dijimos que eran importantes eran las reacciones que se bypaseaban porque eran altamente energéticas de la glucólisis. Y fíjense que luego que se obtiene el fosfonolpiruvato tiene que pasar hasta llegar al gliceraldehído. Hay dos gliceraldehídos que se condensan y me forman la fructosa 1,6-bifosfato. Esta fructosa 1,6-bifosfato, para yo formar la glucosa, tiene que pasar dos cosas. Tiene que isomerizar, pero además tiene que perder dos grupos fosfatos para que ella forme nuevamente glucosa, que es lo que yo quiero llevar a sangre. No puede ser glucosa 1-fosfato ni 6-fosfato, no, tiene que ser glucosa sólida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué hace la célula? La célula lo primero que hace
que a través de una fosfatasa, en este caso se llama fructosa 1,6 bifosfatasa, elimina un grupo fosfato y me queda fructosa 6-fosfato. Esa fructosa 6-fosfato isomeriza, acuérdense que isomeriza de manera natural, no necesito gasto de ni nada, va a isomerizar a glucosa e isomeriza glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato necesito también quitarle el grupo fosfato y a través de una glucosa 6-fosfatasa que exclusivamente la tiene el hígado. Esta glucosa 6-fosfatasa entonces es la que me va a generar a la glucosa solita. ¿Ok? Ya habíamos mencionado que solamente el hígado tenía la fosfatasa que me iba a generar de la glucosa 6-fosfato, me iba a generar glucosita sola. A diferencia del músculo. Sin embargo, eso lo hablábamos para el caso de cuando teníamos nosotros la glucogenólisis. Pero aquí también la fosfatasa va a estar activada para generar la glucosa solita. Pero en este caso, luego de la gluconeogénesis o en el proceso de gluconeogénesis. Ok. Dios, qué violenta, va a ser una cosa a la otra. Se acercan de nociones de marcadores. Nosotros dijimos que nos íbamos a pasear por el proceso de la gluconeogénesis. Ya sabemos que tenemos dos formas o varias formas de regular glucosa en sangre. A mí me interesa conservar mis concentraciones de glucosa en sangre por lo menos a niveles basales. Y para eso nosotros vamos a tener procesos de gasto y vamos a tener procesos de producción. Y vamos a activar procesos de producción y procesos de gasto. Los procesos de gasto es cuando están elevadas las concentraciones de glucosa. Tengo que gastarla para que ella vuelva a sus niveles basales. Y los procesos de producción cuando yo tengo los niveles muy bajos. La producción la vamos a tener de dos maneras, por glucogenólisis y por gluconeogénesis. ¿Qué nos va a producir? Glucosa. ¿De qué manera vamos a gastar la glucosa? Por glucólisis, por el ciclo de las pentosas y cuando sinteticemos glucógenos. Eso lo llamamos glucogénesis. Todo esto va a consumir, entre comillas, porque en el glucógeno no lo estamos consumiendo, sino que la estamos sacando. ¿Ok? Es un consumo escondido. No vamos a consumir la glucosa. Aquí realmente lo que vamos es esconder, para tenerla ahí de reserva. ¿Por qué? Tercera pregunta. ¿Por qué la célula no almacena la glucosa como monómero, como monosacárido, sino que la conserva en forma de glucógeno? ¿Por qué la célula fabrica una molécula tan grande de glucógeno que además después tengo que romper? Pero que no salga de la célula cuando entre. No. Para que no salga, le pongo un grupo fosfato y ya. Ah, no bueno, sale. sí, ¿verdad? ¿Por qué la célula no almacena la glucosa? En forma de monosacárido, sino en forma de glucógeno. Sino en forma de glucógeno. Entonces, ya vimos glucogenólisis, vimos glucogénesis, Yo te las paso. vimos la que viene por dieta, que es por digestión,
glucólisis, ciclo de la pentosa fosfato, nos falta bajar las concentraciones de glucosa por glucogénesis. Eso es solo cuando tenemos exceso de glucosa, cuando tenemos las concentraciones de glucosa elevadas en sangre. Eso lo activa la insulina. Vamos a comenzar entonces con la glucogénesis. Voy a poner el título antes de esa lámina porque caemos así como que abruptamente ahí. Acabamos de decir, este es un proceso que yo voy a activar cuando tengo las concentraciones de glucosa elevadas en sangre. ¿Quién lo va a detectar? Lo detecta el páncreas. ¿Y qué va a producir el páncreas para inducir la glucogénesis? La glucogénesis. Ya lo he dicho como 3 veces. Insulina. Insulina. Ok, muy bien. Gracias por detectar. Normalmente nosotros vamos a tener, según todo lo que hemos visto, lo que vamos a tener normalmente cuando la glucosa la tenemos por exceso de dieta y entra a la célula lo que hace es que la fosforila a través de la exoquinasa y la exoquinasa inmediatamente va a fosforilar en el carbono número 6. ¿Ok? La única manera en que nosotros obteníamos glucosa 1-fosfato era cuando rompíamos al glucógeno. Era la única manera que teníamos glucosa 1-fosfato. ¿Por qué? Porque en ese proceso de fosforólisis, cuando se incorporaba el glucofosfato, incorporaba el carbono número 1. Pero era la única manera, el único momento donde vamos a tener glucosa 1-fosfato. Y si estamos rompiendo el glucógeno, no es para fabricar más. O sea, la célula no va a hacer eso. O hace una cosa o hace la otra. Entonces, ¿cuándo activamos nosotros la glucogénesis? Cuando tenemos mucha glucosa. Cuando ha entrado glucosa en la célula, la glucosa que viene de la dieta. Entonces, cuando tenemos ese exceso, la célula, lo que va entrando la glucosa para que no se salga, normalmente lo que hace es fosforilarla. De una vez va fosforilando para que eso se vaya para la glucólisis o para el ciclo de la pentosa fosfato. Entonces, para el proceso de glucogénesis, lo primero que hace la célula es justamente cambiar esta glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Porque si no la cambia, simplemente esto se va a ir para glucólisis o se va a ir para el ciclo de la pentosa. Pero como yo tengo tanto azúcar, se va a ir una fracción para allá, pero hay una fracción que yo voy a transformar a glucosa 1-fosfato para que pueda irse al proceso de la formación de glucógeno. Eso lo hago a través de una mutasa. Esa mutasa me va a generar entonces, va a cambiar ese grupo fosfato pasando por un intermediario, va a pasar el grupo fosfato hacia el carbono número 1 y va a generar entonces glucosa 1-fosfato. Disculpe, ¿estas preguntas son para un trabajo? ¿Ah? ¿Para un trabajo? Sí. Fíjense, hasta ahora nosotros hemos conocido o hemos trabajado, o quizás ustedes han, porque nosotros no hemos mencionado tanto, pero de pronto en alguna otra materia lo puedan haber mencionado. Pero normalmente los nucleótidos que más se utilizan durante el metabolismo son el ATP, que ya lo hemos visto, el GTP, que también lo hemos visto, y claro, aquí lo mencionamos al AMP, pero hay un AMP cíclico que se utiliza mucho en el control del metabolismo. Esos son los nucleótidos que más se utilizan durante el metabolismo. Pero aquí participa un nucleótido del uracilo, que es el uridín trifosfato. Pero lo que les quiero decir es que es un nucleótido igual que cualquiera de estos. Lo único que su base nitrogenada es un uracilo. Ese uridín trifosfato es como una especie de activador de la glucosa.
para que pueda ser utilizada para la formación o la síntesis de este glucógeno. Hago así porque lo que voy a hacer es ir incorporando glucosa por glucosa. Entonces, esta glucosa 1-fosfato se reacciona con un uridín trifosfato. Ese uridín trifosfato se va a unir a la glucosa y me va a formar la UDP glucosa. ¿Qué es UDP? De trifosfato me pasa a difosfato. Entonces se libera pirofosfato, 2-grupofosfato, esta enzima que es una fosforilasa se va a encargar de posteriormente, ella deja unido este pirofosfato y lo extiende en 2 y van a quedar 2 grupos fosfatos libres o fósforo inorgánico libre. O sea que es importante para la célula porque ese es el fósforo que ella utiliza para generar ATP. Ok, este uridín trifosfato es como un activador o un señalador del azúcar o un transportador del azúcar. Se une a él, no va a quedar como UTP, sino queda como UDP. Y de esto se van a formar muchos. Se van a formar UDP glucosa y más UDP glucosa y más UDP glucosa cuando tengo exceso de glucosa dentro de la célula. Hay una molécula que se llama la glucogenina, que es una enzima y a la vez como un transportador. Esta glucogenina lo que se va a encargar es de fabricar la primera molécula pequeñita, o lo que llamamos nosotros como un cebador. Ese cebador aproximadamente entre 7 y 8 moléculas de glucosa, y una vez que lo tiene formado, ella lo va a liberar para que entonces otra enzima pueda empezar a incorporar glucosas a este cebador. Ella lo que hace es como que aquí tienes este pedacito, te lo presento para que tú sigas trabajando. Le facilita la tarea para que la enzima, que es la glucogenosintasa, pueda venir incorporando, la reconoce y entonces empieza a incorporar más moléculas de UDP glucosa para ir entonces formando ese glucógeno. Esta glucogenina reconoce a la UDP glucosa y la une a un residuo de tirosina de ella, es decir, un aminoácido, la tirosina va a unir entonces a la UDP glucosa. La glucogenina se va a encargar de ir incorporando más UDP glucosa hasta que tenga un pedacito de 7 a 8 azúcares. Una vez que ya ha tenido ese pedacito de 7 a 8 azúcares, entonces la glucogenosintasa la va a reconocer y es quien se va a encargar de sintetizar a la molécula grande del glucógeno. Esta glucogenosintasa es la enzima que es activada por la insulina para iniciar el proceso de formación del glucógeno, es decir, de la glucogénesis. No activa la glucogenina, la que activa es a la glucogenosintasa por un proceso de fosforilación. Entonces, lo que digo, activo, Que es activado por la insulina para iniciar el proceso de glucogénesis. Esta glucogenosintasa lo que va a iniciar entonces es la formación del enlace 1,4 glucosídico alfa 1,4 incorporando UDP glucosa hasta que viene una enzima que es la enzima ramificante, que es la que me va a generar a mí el enlace 6 de un carbono, el enlace va a reconocer el carbono 6 de uno de los azúcares y allí entonces va a enlazar va a generar un enlace 1,6 alfa 1,6 para generar la ramificación. Entonces
finalmente quien me va a generar estos residuos que son lineales va a ser la glucogenosintasa, ¿ok? Que va a venir incorporando más UDP-glucosa. Luego que tengo el cebador fabricado por la glucogenina. ¿Por qué se le volvió? Así como teníamos una desramificante en la glucogenólisis, aquí en la glucogénesis vamos a tener una enzima ramificante. ¿Qué va a hacer esa enzima ramificante? Reconoce 3 residuos. Acuérdense que en aquel caso la desramificante cortaba 3 residuos y los incorporaba a una fracción lineal. En este caso, la ramificante reconoce 3 residuos de glucosa y los transfiere a un enlace alfa 1,6 para generar entonces la ramificación. Rompe el enlace aquí, rompe el enlace que tenemos aquí, alfa 1,4, y genera un enlace alfa 1,6. Reconoce el carbono 6 de uno de los azúcares y ahí va a incorporar el enlace al carbono 1 de este trímero que tiene aquí y va a generar el enlace alfa 1,6. Esa es la ramificación. Regulación metabólica. La regulación metabólica la van a hacer ustedes. Pero aquí yo los voy a orientar un poquito. No me tienen que especificar tanto, pero sí de alguna manera. Ya que eso que para el trabajo también. Para el trabajo. O sea, es una regulación metabólica de Sí. la glucosa, ¿no? Pueden preguntarme todo lo que quieran vía celular. Todos estos mecanismos que nosotros hemos visto tienen algunas enzimas que son las enzimas que regulan a las glucas. Quiero que me presten atención. Tenemos dos formas, o tenemos muchas formas de regular las rutas metabólicas. Una es controlando la cantidad de enzimas que tenemos, sobre todo las enzimas que inician los procesos o que están en reacciones que son, vamos a decir, determinantes o cruciales de una ruta metabólica. Entonces, yo lo que hago es controlar enzimáticamente. Hay enzimas que tienen regulaciones alostéricas, que llamamos nosotros. Y esa enzima se regula por el producto que genera o por algún, o habíamos dicho que también puede ser regulada por su propio sustrato. Pero yo puedo tener una regulación de esas enzimas al activarlas por procesos de fosforilación y desfosforilación. Y quien induce esos procesos de fosforilación y desfosforilación, para este caso, va a ser principalmente la insulina y el glucagón. Y en algunos casos, como dije ahorita, la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que también van a participar o van a inducir en un proceso de señalización que lo que va a hacer es fosforilar o desfosforilar, y así se van a activar algunas enzimas. ¿Quiénes se tienen que activar y quiénes se tienen que desactivar? Los que me están controlando las rutas metabólicas, que me están controlando las concentraciones de azúcar en sangre. Por eso le he hecho tanto el diagrama. ¿Quiénes me van a controlar principalmente las concentraciones de azúcar en sangre? El equilibrio que yo tenga entre gluconeogénesis, glucogenólisis y glucogénesis. ¿Por qué? Porque como vimos ahorita, la glucogénesis me va a reducir la cantidad de glucosa disponible que tengo yo a nivel celular. La gluconeogénesis en algunos casos lo que va a hacer es aumentar las concentraciones
Cuando la practica el hígado, me aumenta las concentraciones en sangre. Entonces, de esa manera yo voy a estar regulando las concentraciones en sangre. Entonces, dependiendo de cómo esté mi glucosa en sangre, entonces yo voy a activar o un proceso o voy a activar otro. ¿Quiénes van a regular ese proceso? Como hormonas que más participan en ese proceso, el glucagón y la insulina, la adrenalina, que es la que va a activar a nivel muscular, la glucogenólisis. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes me van a decir cómo activo el glucagón, cómo activo a la noradrenalina, cómo activo la insulina y qué hace cada uno de ellos a nivel de enzimas, es decir, cuáles son las enzimas que ellos activan o desactivan para inducir la gluconeogénesis o la glucogenólisis, incluso la glucólisis. Cada una de las rutas que nosotros hemos visto. Porque dependiendo de esa regulación, nosotros vamos a mantener los niveles de glucosa en sangre, que son los que necesitamos para tener nuestro metabolismo activo, para que no nos dé hielo. ¿Cómo activar El glucagón, la insulina, la noradrenalina, hasta el mismo cortisol. Estas rutas metabólicas que controlan las concentraciones de azúcar en sangre. ¿Quiénes van a controlar entonces las concentraciones de azúcar en sangre? Todas estas rutas que acabamos de ver. Cortisol. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pueden hacer, claro, ustedes me van, pero tienen que explicar un poco, ¿no? Pero pueden hacer inicialmente un cuadro de quienes activan y quienes inhiben. Con lo único que no les voy a exigir que ustedes se metan, porque no nos hemos metido con ese tipo de metabolismo, es cuando dicen que hay un activador, ¿no? Que es la, no es esta, ¿qué es esta? La fructosa 2,6-bifosfato. No se vayan a meter con ella. Es la única que no, con la que no se van a meter. ¿Ok? Pero fíjense que a nivel de sustrato, yo puedo tener procesos de activación o de inhibición. A nivel de sustrato puedo tener, o de metabolitos, puedo tener activación y desactivación. El que no entienda nada, podemos dar una clasecita adicional. Pero necesito que ustedes lean primero. Porque yo... Ahorita no hay problema. Si leen, por el tipo de preguntas que ustedes me hagan, que demuestren que leyeron, yo les puedo dar una clase adicional martes, no hay problema. Miércoles no, porque sería el día antes del examen, pero puede ser entre lunes y martes en la tarde.